Vamos a ir. Bien, entonces aquí está hablando, entonces ya hemos hablado del llamamiento, hemos hablado de la vocación. Vamos a hablar ahora de, del trabajo pastoral. Debe ser de corazón sencillo, bondadoso, de actitud sincera, que sirve, que deja sus comodidades y que edifica a otros, ¿no? El pastorado, más allá de la idea que se ha hecho a la sociedad peruana y quizás en Latinoamérica también, de la idea de los pastores exitistas, ¿ya? Que tienen su carro, su casa, que viajan en primera, ¿no? Este, esa figura es de algunos pastores, no todos son así, ¿no? ¿No? La mayoría deja sus comodidades y no piensa en el dinero ni en el servicio de cuánto le van a pagar, sino que simplemente quieren servir, nada más, ¿no? Es una idea buena que también a veces es muy ilusoria, muy soñadora, en medio de una situación también que hay demandas y una sociedad tan monetizada, en Pastor, donde toda la economía es importante, ¿no? Sí, pastor. sí, Y por ejemplo, como te dije, ¿no? Hay pastores que se dedican a tiempo completo al ministerio, ¿no? Ellos, como te dicen, no se han desprendido de todo, de sus comodidades para el servicio de Dios, ¿no? Pero también hay pastores pues, que se dedican al ministerio, pero también trabajan, ¿no? Tienen su trabajo o su empresa, ¿no? ¿Usted cuál es su observación o su aspecto acerca de aquellos pastores, bueno, ¿no? Que se dedican quizás a tiempo, a medio tiempo, ¿no? Al ministerio y después el otro al trabajo secular. ya. Yo diría que no hay a medio tiempo, no existe eso lo hemos inventado, es otro invento nuestro también, de tiempo completo, tiempo parcial, ¿no? Eh, o tú sirves al Señor completamente o no le sirves, punto. Eh, Cuando un pastor se necesita o obliga o tiene un trabajo y depende de un trabajo y no tanto de lo que paga en la iglesia, no quiere decir que está trabajando a la mitad. Quizás le está dando un tiempo a la iglesia y quizás no todo el tiempo que debía ser, pero le está dando ese tiempo, pero también, por otro lado, su labor que está cubriendo es también parte de esa pastoral que está tratando de realizar. Entonces hay que tener ese cuidado de pensar que ese pastor no está haciendo su labor. Amén, Eh, pastor. Esto es porque Pablo también hacía lo mismo. Pablo era ministro, era evangelista, tenía un equipo de ministros, visitaba las iglesias, tenía una tarea misionera, pero era carpero, era comerciante de carpas, hacía carpas, Hacedor ¿no? de carpas. Claro, y era su negocio, ¿no? Y hacer carpas pues lleva tiempo también, ¿no? No se, no se hace las carpas así nomás, ¿no? Entonces hay que ver la costura, tela, el diseño, ¿no? La compra de, los, de los insumos, ¿no? Probar el material, ya establecerlo, no entregarlo, en fin, todo eso Ellos que podía no, ser, no, ¿no? no. O sea, era una cuestión bastante. Nunca hemos hablado de Pablo como negociante, como comerciante, como viendo su oficio de cartero, ¿no? Pero él dice, con estas manos he trabajado, decía, ¿no? No soy deudor a nadie, decía, ¿no? Él era de la idea de no cargar a la iglesia más allá de la responsabilidad que corresponde. A pesar de que él decía, el obrero es digno de su salario y no pongas bozal al buey que trilla, ¿no? Aún así, él decía, no, yo prefiero trabajar con mis manos,
Entonces él se mantenía, ¿no? Entonces, pero esa no era su primera función. En todas sus cartas la función era servicio, hacer la tarea y servir al Señor. A mí me pasó. La economía, el dinero, enseñar en una u otra cosa o hacer otra cosa, era parte para el ministerio. ¿Ya? Entonces, eso creo que es Lucas también, importante. pastor, ¿no? Ah, Lucas también, ¿no, pastor? Lucas Médico. también era médico, claro. A eso se veía, hoy día, a nosotros nos gusta poner etiquetas, ¿no? Bueno, una etiqueta que hemos puesto a esta función se llama Ministerio Bivocacional. Entonces, ¿cómo son esos ministros o pastores bivocacionales? Eh, Están en actividad en la iglesia, pero también tienen una profesión o una actividad fuera. ¿Ya? Esa es la forma en que se trabaja, ¿no? Eh, por ejemplo, yo conocí uno de los casos que conocí, o por lo menos me informaron, era de un pastor de una denominación, no voy a decir tampoco el nombre, pero de una denominación que sus pastores son bien pagados, inclusive bastante, o sea, tienen un nivel de vida económico bastante alto, ¿ya? Que muchos se han forjado en el ministerio y que han logrado, digamos, una posición económica, ¿ya? Pero dentro, en esa denominación había un pastor que tenía su empresa. Su empresa, él había hecho su empresa, había hecho, y era, no sé qué profesión tenía, pero tenía ya su empresa. De un buen nivel económico, de un buen nivel social aquí en Lima, ¿no? Y cuando él se hace pastor, se dedica, lo ordenan al pastorado, ¿ya? Llega a ser pastor principal de una iglesia grande, muy grande. Este pastor, cuando entra al pastorado, dijo, propuso a la iglesia cuando lo eligió, le dijo, no, yo gano lo suficiente con mi negocio, económicamente estoy bien, así que no necesito que la iglesia me pague por el servicio del ministerio. Entonces, por el tiempo que estuvo él pastoreando esta iglesia, la iglesia no se preocupó por pagar a su pastor principal. ¿Por qué? Porque el acuerdo había hecho así el pastor, que él tenía su paga ya de su propio negocio, su propio medio económico, estaba solucionado, no tenía problema. ¿Ya? Ese fue el acuerdo. ¿Ya? Terminó, ya ahora él está jubilado, ahora ha entrado otro pastor. ¿Ya? Ese pastor ha dejado su tarea, su trabajo, su profesión para dedicarse al pastorado. Ahora a ese pastor sí le están pagando. ¿Sí? O sea, son dos formas o dos posturas que son válidas, ¿no? Muy bien, eso solamente como ejemplo para darnos cuenta de que sí se puede hacer este trabajo de esa manera, ¿no? Yo, pastor, había pensado siempre, bueno, era una idea errónea que tenía de repente, que nunca se debería de pagar al pastor, que los pastores son para servir, ¿no? Al Señor. Y que todos estamos llamados a servir al Señor. Ese Claro, concepto tenía yo, pastor. Y ya, cuando, todos bueno, somos yo llamados a me servir, enteré, sí, claro. me enteré de que se paga al pastor, o sea, eso para mí era, sí, bueno, me quedé sorprendida, ¿no? Ah, mire, Pero esa es una idea que yo tenía, pero de ahí ya me fui enterando que también el pastor es digno de su salario, ¿no? exacto, exacto, ¿no? Ujú. Solamente que hay que tener cuidado, no hacer tanto énfasis en eso, porque entonces algunos en la iglesia van a asumir y buscando la responsabilidad y buscando todo de lo que sea, decir, bueno, a ver, ¿está cumpliendo o no está cumpliendo el pastor? Y como que si fuera
pastor el empleado de la iglesia. No es así. El pastor es el que dirige la iglesia y no se trata de cumplir un horario, sino de establecer una tarea ministerial o pastoral. ¿Ya? Y si puede tener los medios para poder ganarse el dinero de fuera, en buena hora. Y si no, pues si la iglesia lo puede hacer y él renuncia a su tarea y la iglesia le dice, pastor, nosotros estamos acá, te pagamos, entonces no habría problema tampoco, ¿no? Entonces es asunto de acuerdos, ¿ya? Pero hay que enseñar esto porque la idea esa de los siervos que no solamente sirven por amor, bueno, si tienes la capacidad económica para hacerlo, en buena hora. Si no, pues hay que hacer la responsabilidad correspondiente, porque así lo estableció el Señor, ¿ya? Pero por otro lado, la tarea es que el pastor alimenta, guía, protege, restaura, aplica disciplina. Y aquí vamos a otro elemento, Pastor, la disciplina. Sí, pastor, no sé si me escucha. sí, Pastor, una consulta. En caso que, antes del punto que usted está comentando, ¿no? Si uno estudió una profesión que no es tan relacionada como, ¿no? Para poder servir al Señor, ¿no? Eso no implica nada. a ver, Le ¿qué, pro- explico. qué profesión? En caso mío, ¿cómo se llama? Yo soy abogado de profesión, Ya, ya, pero no ejerzo, ¿no? Mi profesión. Y casualmente le cuento un pequeño, ¿no? Detalle que justo me encontré con un colega y me dijo que, ¿no? Que yo siempre predico la palabra del Señor, pero que un abogado jamás debe ser, ¿cómo se llama? Un predicador, ¿no? No sé qué concepto usted tiene sobre eso, o qué alcance podría darnos. ya. Creo que hay un error en ese aspecto. Yo conozco más bien a un abogado que ejerció de abogado, era hermano, creyente, profesor también de un seminario, fue mi profesor, y también quiso postular a la política, no le fue bien, después se fue a Estados Unidos, y allá en Estados Unidos llega a pastorar una iglesia, hoy día es pastor en una iglesia latina en Estados Unidos. Dejó, dejó el derecho, y era un buen abogado de paso, ¿no? Abogado litigante y todo eso. Ahora, usted sabe que en el derecho hay diferentes especialidades, no hay una sola. Sí, Ya, si es penal o civil, o si es abogado litigante, o es derecho comercial, en fin, ¿no? o sea, yo normalmente me dedico a derecho financiero cuando estaba en actividad, pastor. Ya, financiero, bueno, Sí, no hay nada malo eso. Derecho financiero, o sea, derecho comercial, ¿no? sí, sí. ¿Ya? No, 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 tiene que ver con jurídica, con creación de empresas, ¿no es cierto? Con formación de, de, este, de contratos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y bueno, todo lo que es finanzas tenía que ser como asesoría legal, ¿no? Ah, Para o sea, entidades siempre en entidades comerciales, financieras, ¿no? financieras, Entidades claro. financieras trabajé, ¿no? ¿De ver? Entonces puede ser AFP, banco, cooperativas, ese tipo de cosas. No tiene nada de malo. No, no, no le veo nada extraño. Lo que pasa es que a veces hay prejuicio, ¿no? Hay prejuicio. Ah, no, usted es abogado, ¿no? ¿Cómo es posible que pastor? Pastor, Sí, pastor. no, sí, 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 con respecto a lo que dice nuestro hermano Pablo, por ejemplo, en nuestra congregación no tenemos un hermano que él, bueno, él es músico, ¿no? Él es músico desde que tiene uso de razón, ¿no? Su familia, sus papás viven de la música, ¿no? Ellos tienen su orquesta. Los suyos tienen su orquesta que se llama Los Hermanos Barrios. Pero él, pues, él conoció a Cristo, se casó con su esposa en la iglesia, todo, ¿no? Pero incluso por querer dejar quizás este tema de cantar en una orquesta, ¿no? Con música secular,
él empezó a trabajar como profesor de música, ¿no? Porque él es músico de profesión, ¿no? Él estudió en la Sinfónica de Lima. Ah, Entonces, él empezó a trabajar en los colegios, ¿no? Como profesor de música, ¿no? Pero por el tema de la pandemia, ¿no? Y todo esto, ya ha dejado de trabajar, ¿no? ¿No? Porque no puede trabajar, ¿no? O sea, da pequeñas clases particulares, pero ya no es como antes, como trabajaba en un colegio y ganaba bien, ¿no? Entonces, por la necesidad que él tiene, quizás porque tiene su familia, tiene sus hijos, ¿no? Él nuevamente, pues está nuevamente tocando, ¿no? Con su familia, ¿no? Y como usted dice, ¿no? A veces la iglesia, con los prejuicios que tiene la iglesia, a veces, bueno, pues a veces lo juzgan, ¿no? Porque está haciendo algo que supuestamente para un cristiano no está bien, ¿no? Pero usted, ¿qué observación tendría al respecto? bueno, a veces hay circunstancias donde uno tiene que hacer una tarea que por cuestiones económicas, que no es pecado de ninguna manera, sino lo que nosotros vemos en la iglesia es que cuando se trata de una música que no es del Señor, le decimos música mundana, ¿no es cierto? O música de la carne, y hasta algunos extremos dicen música del diablo, ¿no es cierto? O del infierno. Eso es lo que plantea. Pero hay que denotar otra cosa. La música, como deporte, como cualquier otra profesión, es neutral. Es neutral. Lo puedes hacer para el servicio del Señor o lo puedes hacer eh, para tus propios fines o también para el enemigo. ¿Ya? Depende para quién lo haces. ¿Ya? Entonces, si haces algo que sea justo, correcto, que va a rendir en provecho del derecho y de lo que es correcto, no tiene nada de malo hacerlo. ¿Ya? Pero si yo voy promoviendo quizás ideas, conceptos, uh, si hay letras ahí un poco medias extrañas en la música, claro, ahí yo voy a tener que tener cuidado, ¿no? ¿No? No sé cómo lo está haciendo el hermano en ese aspecto, pero eso es un tema también, ¿no? Pero hoy día creo que también el asunto de la música venía menos por el asunto de la pandemia y hoy día no hay muchas fiestas tampoco, ¿no? No creo que sea para eso, ¿ya? Y hay algunas orquestas que se aprovechan y hacen muchos espacios, pero buscan hacerlo a escondidas para agrupar a la gente y eso está mal, ¿no? Si hay otra forma, no lo sé, de repente puede ser internet o para acompañar a grabaciones, en fin, podría ser, ¿ya? No es tan fácil entender ese aspecto también, o sea, porque también todo depende de cuál es la motivación y por qué lo hace. En este caso es la economía. Yo creo que en una situación económica más estable, de seguro que no lo haría, ¿no? Claro, es la economía, pastor. Sí. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Solamente que no se acostumbre mucho. Sí. Muy bien. Vamos siguiendo entonces. Pastor, Sí, sí. con respecto a la música también hay un símbolo o hay un ejemplo, por ejemplo, con el cuchillo, pues, ¿no? Un cuchillo en la mano de un músico cristiano o de un músico lo va a utilizar obviamente para, no sé, para pelar papa, para freír o no sé, para pelar su fruta, pues, ¿no? Pero un cuchillo en la mano de un delincuente, de una persona de mal vivir, lo van a usar para robar, para matar, ¿no? Por eso el uso de la música es muy delicado dentro de la iglesia, ¿no? Algunos no comprenden ese tema, pero siempre hay que tener paciencia, me pastor, porque con respecto al hermano que está pasando esta situación, como usted dice, ¿no? Hay que ser
prudente también al hablarle al hermano, ¿no? Porque se puede resentir y se va, ¿no? Y peor se pierde en el mundo, ¿no? Claro, Peor se pierde en la música. Por eso claro. hay que ser prudente y también eh, a, a- a entenderlo el hermano, ¿no? Entenderlo más que todo el hermano, ¿no? Su situación. Además, como digo, todo depende de la actitud, porque también acá voy a otro detalle, ya que me hiciste acordar de este asunto. Yo puedo ser músico de la iglesia y servir al Señor en la iglesia y cualquier tarea, de paso, cualquier tarea de la iglesia o cualquier acción que haga, la puedo estar haciendo en la carne, ¿no es cierto? Lo puedo estar haciendo con una intención propia y no para el Señor. Por eso dice el texto bíblico, todo lo que hacéis sea hacerlo para el Señor, todo, Como para el Señor. como para el Señor. Bueno, pero ese como para el Señor es al Señor igual, porque recuerdan cuando Jesús le dijo en Mateo 25, aquellas cosas que hacéis a estos pequeñitos, a mí me lo hacéis. A mí me Todo lo que hacen ustedes a esos pequeños, ayudándolos, a mí me lo hacen. Entonces, todo servicio que hacemos en el Señor tiene que tener ese sentido. Yo puedo estar cantando, alabando o tocando la música, pero no estoy alabando a Dios, lo estoy haciendo en la carne. Entonces estoy portándome como un mundano. No necesito tocar fuera o una música mundana para ser mundano. Lo mundano no está en la actividad que hago fuera, sino está en el corazón, en aquello que hago y que sale de dentro. ¿Correcto? Entonces, si mi corazón es mundano, pecador, va a ser eso correspondiente. Y quizás esto no se ve, no lo vemos. Hay muchas cosas que hacemos en la iglesia en la carne, ¿ya? Pero no lo vemos, ¿no es cierto? Eso hay que tener cuidado. Entonces, hay que tener que juzgarnos nosotros de nuestras propias conductas, en todo caso, de todo lo que hacemos. ¿Ya? Siempre pensamos que el mundano solamente, o el pecado es solamente el sexo, o violencia, ya. Pero ¿qué de mis responsabilidades, de mis pagos, de mis deudas, de los conflictos que me meto, de las acciones que hago? También pueden ser pecaminosas. No necesariamente tiene que ver con el sexo nada más. Siempre castigamos o disciplinamos a los hermanos solamente por cuando hay relaciones ilícitas sexuales. Pero no disciplinamos al hermano porque hizo un negocio y le estafó a otro hermano o estafó a su socio y se quedó con el negocio. Esa actitud es mala. Eso también se disciplina, pero no hacemos. Entonces ahí hay una medida que es extraña. Otra vez vuelvo, ese concepto es muy católico, no es evangélico. Tenemos que saber cuidar bien cómo hacer las cosas y aplicar disciplina en el lugar adecuado y cuando sea lo correcto. Entonces, no agrandemos más cuando alguien cae visualmente, no le hagamos triza porque ya, el gran pecado, y la iglesia se lamenta también. Hoy ha sido el enemigo, ya. Pero no nos cuenta a veces que el enemigo nos ha atomizado por otras cosas y nos tiene amarrados, y no es solamente por la relación sexual, ¿ya? Eso lo vemos como lo peor, pero hay otras cosas peores que eso y no las castigamos y no le ponemos orden, ¿no? Hay que también entonces saber corregir esos aspectos. Creo que en la pastoral siempre hemos tenido ese cuidado y es difícil, por ejemplo, disciplinar a un chismoso, por ejemplo, a un murmurador, a un difamador, porque es difícil, ¿no? Porque uno no sabe de dónde viene y de pronto se arma un lío ahí por ahí y
y comienzan a hablar más de otro hermano y se enreda la situación y la verdad que el hermano no se porta así o la hermana tampoco, pero ya se Hay armó la burlas, cosa. pastor. ¿Ah? Las Burlas burlas, también dentro de la iglesia. el bullying, Horrible. claro. Porque una Sí. cosa es bromear, Amargura, pero el murmuración, bullying, la amargura, todo eso son una cosas que no están contaminación bien y hay tremenda. que pastorear, ¿no? Hay que saber pastorear. Muy bien, entonces creo que por ahí está el camino entonces del asunto, ¿ya? Y decía, aplicar disciplina, porque la disciplina entonces no es castigo. La disciplina tiene que ver con discipular. Y discipular es moldear. Pastor, con respecto a la disciplina, usted tiene mucha razón cuando dice que la disciplina es discipular, ¿no? O sea, la persona que está disciplinada pues tiene que ser nuevamente discipulada, ¿no? Pero mayormente, no sé si le pasará a mis hermanos en sus iglesias, ¿no? Pero a veces cuando a un hermano lo disciplinas, el hermano en vez que venga para ser discipulado o para que lo discipule el pastor, se aísla o se va, se desaparece hasta que acabe su año, su disciplina. Y cuando acaba su disciplina vuelve. Y no, ya pasó un año de mi disciplina ya y regresa y quiere que todo, o sea, piensa que todo ha vuelto a la normalidad, ¿no? Y muchas veces hay hermanos así, ¿no? Que se le disciplina y ya no se les ve, ¿no? Hasta que se les acabe la disciplina y cuando se les acaba la disciplina vuelven, ¿no? Y eso, creo que eso también es una mala práctica, ¿no? Es que también ahí hay otro concepto mal aplicado, ¿no? Disciplina no es un castigo ni tampoco un tiempo. Es como, bueno, estamos aplicando la misma figura del jugador que expulsan de la cancha, ¿no? Se portó mal, hizo foul, repitió, muy bien, fuera, expulsado. Ya. Y tiene que ir al tribunal de penas y cuánto le van a dar y cuánto tiempo. Generalmente es un partido nomás, ¿no? Ahí Pero está a mal. veces había otras veces depende, a veces a un jugador lo pueden suspender un mes, 2 meses, un año, ¿no? El caso, no sé, fue de Guerrero, no sé, ¿no? Que lo disciplinaron, ¿se acuerdan? Y que no pudo jugar en el Mundial. Tuvo más de un año ahí y apeló el asunto y bueno, al final quedó en nada, ¿no? Pero ya y habían cargado la disciplina, entonces terminó y luego tuvo que entrenar y para otra vez volver, no fue tan fácil. A veces usamos la disciplina, es igualito que eso, ese modelo de un jugador que ha sido disciplinado, ha sido expulsado o ha sido castigado. La disciplina de la iglesia no es así, no es cumplir un tiempo, no es dejar de hacer cosas en la iglesia y entonces yo te retiro. Es como cuando estás en un club, ¿no? Te hemos sancionado porque has faltado al club, entonces te retiramos, ya no participas de nosotros, entonces tu membresía está afuera. Ya, tienes que cumplir un tiempo, cuando se cumpla vuelve tú para restaurar tu disciplina o tu membresía. Pero ese no es el concepto de disciplina, eso nada tiene que ver, no somos un club, no somos una asociación, ¿no? Bueno, asociación somos, ¿no? Pero no una asociación civil, cultural, deportiva, ni nada por el estilo. Entonces, el sentido de la disciplina tiene que ver con corrección y eso implica presencia. Tampoco es el asunto de la figura, que también no sé cómo se hace aquí, pero en algunas iglesias a los hermanos disciplinados los sentaban al fondo del templo. No les permitían sentarse en los primeros lugares ni en medio, siempre atrás. Entonces los disciplinados ya sabían quién era, entonces se sentaban atrás porque estaban disciplinados. Inclusive ya no tenían relación con la congregación, ¿no? ¿Sabes que yo hice una oportunidad? Yo agarré y hice, no, va a ser al revés ahora. Los que están en disciplina van a estar en los primeros asientos, sentados en las primeras bancas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque ellos están otra vez siendo tratados, restaurados, ¿no? Entonces los restauraba de esa manera, sentados ahí
en la primera fila. Generalmente a la primera fila lo pones a los pastores, los líderes, no sé qué, ¿no? En fin, son cosas que se hacen. Pero la disciplina entonces es corrección, es ordenar. ¿Ya? Disciplina, todos estamos en disciplina, es decir, en discipulado. Y otra vez más, discipulado no solamente es una temporada, discipulado implica disciplina, que implica un tratamiento de Dios de toda la vida. Eso no va a terminar una etapa en la iglesia. En realidad el trato de Dios termina cuando nosotros nos vamos de esta tierra. Hasta ahí termina el trato de Dios aquí en la tierra. Entonces Dios nos va a ir formando hasta el final. Entonces, con ese sentido, todos estamos en un proceso de disciplina, en un proceso de discipulado, un proceso de formación, de maduración, de perfeccionamiento. ¿No? Amén. En medio de eso, algunos caen, algunos se hieren, algunos caen en UCI, pues hay que ayudarlos, pues no hay que rematarlos, ¿no? ¿No? Pastor, y la forma sería oración, ¿no? Oración, acompañamiento, ayuda, exacto, ya, acompañamiento. consejo, exhortación, ánimo. En fin. Pastor, y con respecto a la excomulgación. No, eso ya es otra cosa. Existe para nosotros. Ya, eso ya es claro, otra cuestión. existe el La perdón. excomunión es cuando se hace un caso grave, cuando ya es grave, y cuando la persona entonces es renuente, ¿ya? Y es flagrante lo que ha hecho, entonces ahí ya no se puede hacer nada más que la expulsión, ¿no? ¿Y es bíblico? Pastor, ¿en qué caso sería eso? ¿Es bíblico? Claro, Sí, es exacto. bíblico. ¿Qué casos? Es bíblico. El único caso que la Biblia dice eso es apostasía. Apostasía. Y para ser apóstata, pues tiene que haber un proceso bastante especial, ¿ya? Y otra forma también que llama la Biblia es el pecado de muerte, le llama. Y el pecado, y también le llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, sería como si fuese el cristiano cuando retrocede, pastor, sería, ¿no? O sea, se va nuevamente al mundo. Mira, Que no ha sido sellado por el Espíritu Santo. No siempre, el que se va al mundo no necesariamente está apostatando. No necesariamente. Pastor, yo tuve un caso, como en un momento mencioné, son casos muy sui generis y muy particulares, ¿no? Esta persona estuvo en la iglesia, predicó, compartió todo, pero pasó por una situación muy dura a nivel personal y terminó renegando de Dios e incluso murió de cáncer y no solamente renegó de Dios, sino que también consultó con los brujos, ¿no? Y creo que ahí es donde está el punto, ¿no? O sea, y no me refiero de ir y que fue y preguntó, ¿no? Sino prácticamente tuvo al brujo como su pastor, ¿no? Y prácticamente renegó abiertamente de Dios y de la iglesia y de todo, ¿no? Entonces, creo que a ese tipo de apostasía se está refiriendo, ¿no? Sí, sí. No una persona que se aparta solamente, sino que habiendo conocido la verdad, se abre completamente y reniega el Espíritu Santo abiertamente y opuestamente a un tema como idolatría o un tema de ocultismo, ¿no? Hechicería. Claro. Eso es renegar, pues, ¿no? O entrar en rebeldía. Claro, renegar, claro. Entrar en rebeldía, ¿ya? Y algunos dirían, bueno, es que no era de nosotros. Podía ser que simplemente era alguien que estaba convencido. En ese caso, bueno, se fue a su propio muladar. Pero no necesariamente, porque podía ser que sí había gozado de las cosas de Dios, pero no las tuvo en cuenta y se volvió al mal camino, ¿no? Entonces, ahí aunque en sí, ese caso, pastor, nosotros, bueno, me tocó acompañarle, era una amistad cercana.
creo que pasó por muchas pruebas, había varias cosas que no había entregado, pero fue una mujer, es una mujer, era una mujer, ¿no? Fue una mujer muy entregada a Dios en su momento, pero creo que el punto, el dolor de lo que sufrió, las pérdidas que tuvo, en vez de acercarse más a Dios, porque tuvo pérdidas muy fuertes, en el caso de su hijo también, temas muy, muy duros, y realmente lo que ella hizo fue, en vez de volverse más a Dios para ver una solución, se volvió contra Dios, y más bien le echó la culpa de lo que le estaba pasando, ¿no? Entonces ahí el resentimiento dio lugar al resentimiento, y eso fue creciendo, ¿no? Porque Ya. nosotros hemos sido testigos, de su entrega, de cómo Dios ha actuado en ella, de cómo la transformó y muchas cosas, ¿no? O sea, era una evidencia, Mm, pero a veces creo que en algún momento yo también dije, ¿no? De que no son casos regulares, no son casos comunes, ¿no? no, Pero es no es cuando uno permite el endurecimiento del corazón, podría llegar, y en vez de la crisis acercarte a Dios, si tú más bien te alejas y endureces más tu corazón, puedes terminar renegando del Espíritu Santo y de Dios, ¿no? Pero sí, esos son así casos es. muy, muy, como usted dice, fue un proceso de años, de un trato Ujú, de años de Dios con esa persona, pero en vez de acercarse, más bien renegó del Espíritu Santo y de Dios, ¿no? Entonces, ujú. eh, al final nosotros no sabemos si quizás en el último momento puede haberse arrepentido, no lo sabemos, ¿no? Pero quizás es una esperanza que guardamos, ¿no? Claro, Pero por lo menos hasta lo último, sí, en los últimos momentos renegó de Dios, ¿no? claro. Por eso estos casos son muy difíciles de uno, no nos basta el discernimiento, ¿no? Porque nadie conoce los corazones de la gente, de las personas, no somos Dios. Si pudiéramos ver eso, los pensamientos y lo que hay intenciones en el corazón, pues nos facilitaría el asunto. Pero no podemos, pues. Entonces ahí es donde caemos en juicios sumarios y en juicios incorrectos, ¿ya? Dejemos Ahí, que pastor, Dios a haga. veces, ahí, Dios, pastor, a veces como cristianos no entendemos que servir a Cristo es paz, bien, todo bonito, ¿no? La ujú, Biblia dice que servir a Cristo es solamente para valientes, en claro donde que sí. pasamos pues muchas tribulaciones. Todos los cristianos pasamos por Y vas a tribulaciones. ver las debilidades humanas, pues, ¿no? Ujú, Vas a ver tus propias debilidades también. O sea, exacto. no es una cuestión de, hoy acá yo soy rey, hoy me va a pasar bien, que el No. ministerio es bonito, no, es todo color de rosa, no, eso es falso, no es verdad. Mm, Necesitamos ver que hay otras implicancias, ¿no? Y, y de hecho, no nos ha llamado el Señor a hacer juicios o mm, juicios de valor. Generalmente lo hacemos, lastimosamente. Como seres humanos, a veces hacemos uso de esto y como creemos que ya estamos en la tarea o en el ministerio, juzgamos sin darnos cuenta y a veces hacemos daño. Y uno tiene que reconocerlo y corregirse para no ser un pastor de ese tipo, sino más bien un pastor que pueda ser de bendición, de ayuda y que podamos hacer avanzar a la gente, hacer crecer a la gente en el Señor. En la medida que podamos hacerlo, tratar de ayudar hasta el final, ¿no? Esa es nuestra tarea. Y si ya alguien pues ya no vamos, porque vamos a hacer tampoco, ya no le podemos exigir, ¿no? mm, Aún quisiéramos dar nuestro corazón para que esa persona salga de esa situación. Qué bueno, pero si ya no se puede, ahí nomás. Dejemos que Dios haga su tarea, ¿ya? mm, Entonces, la disciplina correcto. tiene que tener ese asunto de corrección nada más en la medida de lo que se necesite. Y lo demás hay que dejárselo a Dios, porque finalmente Él es el que hace las cosas y Él sabrá cómo darle la solución y la corrección de vida a cada persona, ¿no? Mm, Recuerda que Jesús es pastor de pastores y que es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, es decir, es nuestro jefe, ¿no?
Nuestra producción es servir al Señor, ministrar a Dios, haciendo la función pastoral de traer las ovejas al Señor. Buscar la que está perdida, ¿eh? Lo que estábamos mencionando, Lucas 15, 1 al 7. Entonces buscar a esa oveja perdida, esa es la función, ¿ya? El problema es que a veces nos gozamos con las ovejas que están en el redil. Qué bonito es. Con las que están ahí y con las que llegan a la iglesia. Ya. Las demás, bueno, pues si no quieren venir, que no venga. Una vez una pastora así se fue toda una familia. Y el pastor decía, bueno, pues se va toda una familia, vendrán 100, pues. Que se vayan nomás, que se vayan. No, no es así. Si se va, que es la preocupación por esa familia, y hay que hacerle ver a esa familia nuestra preocupación pastoral, no porque no, ellos me traen problemas, no, que se vayan, que se vayan. Ya Dios traerá 100 familias, se va una y traerá 100. Sí, puede Dios hacer eso, pero cuidado. Si mi pastorado no lo está haciendo bien, Dios no te va a traer las 100 familias. Y no va a ser una familia que se va, se puede ir una o dos o tres más. ¿Por qué? Porque no estamos tratando bien en la tarea. Eso no quiere decir que hagamos lo que la gente quiere, ¿no? Para que ellos estén contentos. No, no es esa idea. No es esa idea. No es la idea que yo propuse una oportunidad diciéndole, había un locutor deportivo muy famoso en el Perú, Pocho Rospigliosi. Y él tenía un programa, tenía varios programas de música, deporte y todo eso. Y cuando él quería hacer algunas cosas como para la gente, él había acuñado una frase muy bonita, interesante. Él decía, esto es lo que le gusta a la gente. Decía, esto es lo que le gusta a la gente. Y yo lo apliqué eso. Dije, no, a veces los pastores como que hacemos el gusto de las cosas que quiere la gente de la iglesia. Esto es lo que le gusta a la iglesia. Luego vamos a aplicar esto que le gusta para entretenerlos. Pues. Hoy día ese es el problema de las iglesias de este tiempo posmoderno, ¿no? Hay iglesias y pastores que entretienen a sus miembros. Le dan como un niño, porque un niño, ¿qué prefiere un niño? Tú le das comida al niño, pero le pones ahí al costado caramelos, chocolates, confites y otra cosa. ¿Qué va a hacer el niño? ¿Se va a comer la comida? ¿No? ¿O se va al lado donde están los confites, la gelatina, el dulce? No, se va a ir justamente a eso, ¿no? Que a mí le gusta. Pero eso que le gusta no lo alimenta. Le va a hacer daño. Entonces muchas veces hacemos así igual, ¿no? Le ofrecemos a la iglesia cosas atractivas, pero que no sirven, que después le va a hacer daño. Necesita entonces el alimento adecuado y lo que significa el crecimiento, y también, por supuesto, el crecimiento viene el dolor también, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Los traumas, ¿no? Un niño que hace adolescente y comienza los conflictos, ¿no? Llega a la etapa juvenil también, ¿no? El despertamiento, ¿ya? Hasta llegar a la madurez con todos los tumbos que tiene esa etapa, ¿no? Entonces hay que ayudarlos, no hay que dejar al niño, ya creció, entonces ya que se vaya, papá, vaya por aquí. Ya, un papá que agarra y dice, hijo, ya, papá, voy a salir acá, allá, anda nomás. Y no le pregunta a dónde va, que no, pues tú eres varón, donde vayas, tú vas a caer bien caído, vas a caer bien parado, no hay problema. Ya, vete nomás, yo confío en ti. Sería un mal padre, ¿no es cierto? ¿De qué hace eso? No es la figura, hay que tener cuidado también, ordenar, saber cómo tratar, cómo criar, ¿no? Entonces la pastoral tiene mucho de eso, ¿ya? Muy bien. Y las preocupaciones: reconciliación del mundo pecador alejado de Dios, que cada hombre perdido venga a Cristo y se salve, la edificación del cuerpo de Cristo, que es fundamentalmente, ese es el trabajo, y que Cristo sea formado en cada creyente, como Pablo, ¿no? Que Cristo sea formado en cada creyente, esa es su carga especial, ¿ya? ¿Algo más?
Nos deja unos 4 minutos ya. Bueno, ahí está la tarea. Esto es solamente algunas pautas que estoy tratando de dar. ¿Ya? Este es todo un curso también. Ya saben que ustedes van a trabajar esta tarea, la teología pastoral van a tener en tercer año posiblemente, más o menos, o el próximo año. ¿Ya? Y ahí se va a formar un poquito más de los detalles. Acá solamente estoy dando las primeras bases. ¿Ya? Bien, ¿algunas preguntas? Pastor, ahí por decir en Lucas 15 del 1 al 7 nos habla por decir, dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde? Una de ellas no deja las 99 en el desierto y va más la que se perdió, tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, le pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa recibe a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que os habrá más gozo en el cielo que por un pecador que se arrepienta, que por 99 juntos que no necesitan arrepentimiento. Esa parábola, pastor, es que cada pastor tendría que ir a buscar, por decir, porque hay personas que están bien perdidas en el mundo, basado en las drogas, en el alcohol, perdidos totalmente, ¿no? Ujú. Y hay personas justas. Entonces, esa sería la tarea, pastor, de Esa un es una de las pastor. tareas. Sí, esa es una de Eso las sería tareas. la finalidad, Esa es una de las tareas. Una de las tareas. No una de todas. las tareas. Sí, Pastor, sí. me parece que uno tiene que andar con un poco de cuidado porque bueno, yo he estado en el ministerio con alcohólicos y drogadictos y cuando uno ministra en ese aspecto, A ver. ¿Se fue, José? ya, disculpe, pastor. Entonces, normalmente son personas que necesitan mucho y requieren un acompañamiento prácticamente diario y constante, ¿no? Y en este caso, realmente no es lo mismo acompañar, digamos, a una persona que está en eso, a dos personas, que a un grupo, ¿no? Entonces, son personas que normalmente por la condición en la que han estado o están, requieren un apoyo constante, permanente, para poder salir de su crisis. Porque no solamente necesitan un apoyo emocional, sino también espiritual y médico, ¿no? Porque también hay un tema de reacción corporal, ¿no? Entonces, Ya. no todos son llamados a eso y, por ejemplo, a veces creo que Leoncio hablaba sobre eso y realmente creo que Dios pone una carga, pero también Dios pone dones, ¿no? Sí. Y creo que cada persona tiene que saber a qué está llamado, ¿no? En la iglesia donde yo estuve, solamente dos fuimos los que trabajamos, de todos los líderes que estábamos ahí, solamente dos trabajamos con chicos de pandillas, drogas y alcohol, ¿no? Ya. Pero también había otros ministerios, o sea, no había un solo ministerio, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene que también preguntar al Señor qué es lo que quiere, ¿no? ¿Dónde te llama? Ahora, si tú tienes Sí. una carga, algo por esa persona, sí, o sea, a seguirlo y porque si Dios está poniendo la carga, entonces Dios te va a dar las herramientas y las fuerzas, ¿no? Así es. Ahora, lo que hay que definir en todo caso es cuando, como Jesús él estaba, sí se juntaba con publicanos, con pecadores, pero ¿quiénes eran los que decían que eran pecadores? ¿Quiénes eran que eran publicanos? La gente. La gente generalmente es la que acusa, ¿no? Entonces, podía ser que a un adicto, pues sí, sea lo malo en la sociedad. Un ladrón es un malo en la sociedad, un alcohólico, hasta el homosexual, ¿no? Lo cuadra, ¿no? Pero hay gente que hace pecado y que vive del pecado
que puede estar como la figura esa pues de los cuellos blancos, ¿no? ¿No? O sea, puede ser una buena persona aparentemente, ¿no? Vivir bien, vestir bien, ser sano aparentemente, pero detrás está haciendo cosas que no son buenas, ¿no? Por ejemplo, la trata de personas, puede ser proxeneta, tiene su negocio, pero por detrás tiene un negocio de prostitución. Ese es un proxeneta, ¿no? Y gana bien con eso, ¿no? Explotando a las chicas y ellas ganan su cuerpo, ¿ya? Y esclavizadas porque al señor este hay que pagarle y él es el que las explota, ¿no? Es pecado, ¿no? Entonces hay tipos de pecadores también. Entonces, que a veces no los llamamos nosotros pecadores o que no los consideramos así, pero en otros casos sí. Y Jesús también vio eso, ¿no? Entonces fue a aquellos que la gente y el pueblo acusaba y los trataba de liberar justamente. ¿Por qué? Porque eran acusados de ser disociadores de la gente, de la cultura y todo lo demás. Acá es saber cómo ayudarlos en ese sentido. Lo que está diciendo tú, José, ya es asunto de extremo, ¿no? Hay tratamiento, o sea, drogadicto, el alcohólico. Hay que tratarlo de una manera muy particular, como dice, médicamente, psicológicamente, espiritualmente. No, y hay que estar ahí al pie hasta que salga de chamba su grande. situación. Sí, es Sí, una chamba fuerte, pastor. A eso me refería. Como dice la hermana, sí, es un trabajo que requiere dedicación y responsabilidad también. A eso, yo me refería sí, más por el tema de responsabilidad, ¿no? claro. Pero aparte de eso, eh, la gente que estaba con Jesús también tenía conciencia porque sí, eran publicanos pecadores, pero que estaban siguiendo al Señor y ya no estaban practicando esas cosas, sino que la gente los veía así. Habían salido de esa condición. Entonces, era gente que reconocía en Jesús que ellos podían cubrir su necesidad y que Él lo podía cambiar. Entonces, ellos sabían su decisión, su voluntad, ¿no? La habían dispuesto para cambiar. Eso también es el otro ingrediente para casos extremos. Si la gente, tú le ayudas, pero si esa gente no se deja ayudar, no tiene voluntad de cambio, difícil que las cosas cambien. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí Jesús dijo, no eches las perlas a los chachos, ¿no? Es decir, no hacer esa tarea porque ya no se puede más allá, ¿no? Los que no van a corresponder, los que no van a saber valorar lo que Dios quiere hacer en tu vida, entonces ya, muy bien, a eso sí, pero, pero sí hacer la tarea implica buscar a los perdidos, igual. Y buscar a los perdidos, no estamos hablando de perdidos los extremos. ¿Hay extremos en la sociedad? Sí, pero todo el que está perdido es todo aquel que está apartado de Dios. Y a eso que hay que buscar. Entonces, que no haga sección de personas. ¿Ya? Tanto aquel que es comerciante, pero que está perdido, que puede ser profesional, pero que está perdido, que puede ser una persona muy querida en la sociedad, pero está perdido, ¿no? Entonces, nosotros calculamos siempre que el pecador, es el que siempre hace lo malo, ¿no? Entonces, no es solamente eso. Jesús veía el corazón, ¿correcto? Eso es lo que ve el Señor. No vea la carga de cuánto pecado tenía tal persona. Si no, entonces esa mujer que te dije que había tenido 7 demonios, lo había rechazado, ¿no? O esa mujer que se acercó ahí y que le lavó sus pies con sus lágrimas, ¿no? Y qué dijo el que estaba ahí con él, le dice, oye, si este fuera profeta, sabría qué es esta mujer que le está haciendo esto, porque ella ahí era prostituta. Y si Jesús sabía quién era, que no quiso decir nada, ¿te cuenta? Entonces Jesús no rechazaba a nadie.
Y por eso en algún momento llegó a decir que las rameras, los publicanos, no sé qué más dice por ahí, algo más, dice, van primero, ¿no? Son primeros en el reino de los cielos, ¿no? Está en uno de los evangelios, ¿no? Entonces, como dando el ejemplo que esas personas que habían sido de mal vivir y que llenas de pecados, Dios los ha perdonado de tal manera que ahora están en el primer lugar para entrar al reino de los cielos. Por su arrepentimiento, papá. Por su Claro. arrepentimiento. Ese Lo fue que el dice el pastor también es que al que más se le perdonó, más ama, ¿no? Exacto. No porque se le ame más, sino porque sabe cuánto se le ha perdonado, cuánto Así es. se le ha amado sin merecerlo, ¿no? Así es. Entonces, Y a esos hay que apoyar, ayudarlos, ¿no? así es, pastor. Hay Ahora, que- yo creo que como usted lo estaba mencionando, es quizás a veces, para diferenciarlo un poco, es al que necesita, y no me estoy refiriendo a una necesidad económica, sino todos necesitan de Dios. Todos Todos los días, necesitan sí. consuelo, todos necesitan una palabra de ánimo, todos necesitan dar una palabra de esperanza ante una crisis, ante un problema, ¿no? Sí. Y todos necesitan, cuando me refiero a esperanza, es que Jesucristo es la esperanza, ¿no? Ujú. Y Él es el único que nos puede ayudar a salir de un problema, de una crisis, de una situación, ¿no? Entonces, darle esa palabra de esperanza, que hay esa luz en medio de la oscuridad, es lo que las personas necesitan, ¿no? Es Claro. ver el tema de pecado, ¿no? Porque cuando Exacto. realmente nos enfocamos en el tema de la necesidad de la luz y que la luz ordene y todo lo demás, entonces realmente nos enfocamos en la necesidad de la persona y no tanto en la maldad, sino esa persona necesita, ¿no? Así es. Y toda persona que está en pecado es porque tiene una necesidad, tiene algo, está apartado. Y nosotros también somos personas que hemos estado apartados o que también tenemos necesidades. La diferencia es que estamos con Cristo. Ujú. Ellos tienen necesidades, pero no le conocen. Entonces, lo Así que es. necesitan es acercarse a Cristo, ¿no? Además hay algo que ver en esto, ¿no? Nosotros generalmente los seres humanos nos miramos las acciones, lo que vemos, y de ahí nos escandalizamos. Entonces vemos lo que está en el exterior, no vemos lo que hay en el corazón, ¿no? Entonces, ese hace eso, es pecador, pues, ¿no? Ya, tantos pecados tiene, ¿no? Pero el problema no es el pecado que hace, sino el conflicto que tiene en su corazón. Y cuando el Señor solucione ese problema de su corazón, entonces ahí va a dejar de hacer aquellas cosas malas que estaba haciendo. Queremos que Cami no deje de hacer esas cosas malas, pero eso sería simplemente una actitud moralista, nada más, para que se porte bien, pero no cambia el corazón. Entonces, Dios tiene que llevar a cabo. Entonces no podemos ser facilitadores para llevar a esa persona a Jesucristo, al Señor, para que el Señor haga su obra, pero a través de nosotros, ¿no? Y nosotros ayudarlo de alguna manera a salir de esa situación, y si quiere hacerlo, pues entonces lo ayudamos. Como Felipe, ¿se acuerdan que a este hombre que dijo, ¿puedo bautizarme aquí? Ajá. Si crees, bien puedes. Sí, yo creo. Yo creo. Entonces él ahí se entregó y inmediatamente ¿Qué me impide? entonces eso creo que debe ser nuestra actitud. Ver entonces, y si la tierra no está todavía, hay que tener ese cuidado también, ¿no? O sea, hay que abonar la tierra, ¿no? Tratarla para que luego la semilla penetre, ¿no? En el terreno adecuado, ¿no? O digamos así, ser como una buena partera, ¿no? Primero saber qué cosa, que cuando un niño no se puede, una mujer cuando está en gestación, no se puede apresurar el parto, ¿no? Tiene que saber si está en buena posición, Sí, porque si no, claro, apresurar el parto y sería matar al niño o a la madre, ¿no? exacto, Entonces, hay que acomodar y o preparar además el saber parto cómo, para que... Ajá. exacto, y entonces hay que ayudar a eso, ¿ya? Porque si no, pues matamos al niño, ciertamente, ¿ya? Entonces, no nos apresuremos. Generalmente por querer ganar a la gente, por tener otra masa en la iglesia, hacemos ese tipo de cosas y al final nos equivocamos, ¿no? Y hay que tener ese cuidado.
Muy bien. Pastor, un pastor amigo me comentaba cómo ellos ganaban en Brasil y me dice que ellos no iban a predicar. Lo que ellos hacían, por ejemplo, con sus vecinos, tenía un vecino que era bien religioso. Entonces vio que a él le gustaban los dulces, entonces fue y le regaló un pastel. Después tenía algo y le llevó algo, ¿no? Compartir. Después al tiempo le digo, oye, por si acaso, ¿le gusta el fútbol? Sí, nos gusta el fútbol, ¿qué tal el equipo? Allá. Oye, tenemos una pichanguita por ahí. Muy bien, lo invitó a jugar la pichanguita, ¿no? Y de ahí comenzaron a jugar, a compartir y todo, y vio que ellos eran diferentes. Y entonces, en una de esas, oye, ¿y ustedes por qué son diferentes? Ah, si quieres, ven. Y de ahí recién lo invitó a la célula. Él va a la célula y ese día recibe a Cristo. Obviamente, ese pastor era el líder en ese momento nada más. Había estado orando 3 meses por esa persona, para que Dios toque a través de sus actitudes y finalmente tenga un encuentro personal con Cristo. Y de ahí ese vecino se convirtió en uno de los líderes de ese pastor, ¿no? Entonces, es la preparación que uno hace con el testimonio, con la vida, en las personas, ¿no? Así es, así es. Muy bien. Mucho depende, pastor, del cristiano verdadero, el cristiano consagrado y con sus actitudes más que nada, ¿no? De ser buen vecino, buen esposo, buen hermano, colaborador, ver la forma como sea, ser diferente a lo que se ha hecho una imagen errada de lo que ha sido un cristiano, ¿no? Sí. Y también cómo ha sido un pastor, ¿no? Ante la imagen del mundo, pues ha estado mal vulnerado, mal visto los pastores y también los mismos cristianos, ¿no? Que nos habíamos convertido solamente en un miembro de la iglesia y no un verdadero cristiano. Ese tema tenemos que tener mucho cuidado de ser diferentes, cambiar nuestra actitud, no llenarnos de amargura, sino predicar con amor. Muy bien, gracias hermano. Bueno, ya vamos terminando. Y recién estoy viendo acá el caso de Iván, que me ha mandado su trabajo, y también hermano Leoncio, su tema de formando discípulos para Cristo. Y tu tema está interesante, pero creo que, ¿sabe qué? Lo que ha hecho es elaborar el mensaje en sí mismo, la prédica, ¿no? Lo que sí falta son los puntos nada más, o sea, separar y ordenar, nada más. Pero sí está interesante tu mensaje, solamente que no veo los puntos, y entonces empiezas y va y hasta terminar, ¿no? Para cuestiones de sistematizar, siempre se utiliza 3, 2 o 4 puntos máximo. Algunos hacen uso de más, pero para argumentar la idea que uno tiene, ¿no? El tema, y vas desglosando ahí tus pautas para luego llegar a la conclusión y la aplicación del tema que tú estás queriendo exponer o que estás exponiendo, ¿no? Aquí ya esa es una exposición, básicamente es todo, ¿no? Pero está bien, gracias por el intento y muy bueno también, creo que está bien el asunto, ¿ya? Vamos a ir sistematizando poco a poco. Yo también quería leerle, pastor, lo que había hecho, pero ya, caballero, tengo que mandarle nomás. Ah, bueno, mándamelo y yo entonces te lo veo. ¿Ya? Pastor, lo que sí, primero es el título, ¿no, pastor? Luego el preámbulo. Sí. Yo lo había hecho No, como bueno, el título se hace al final, se hace siempre al final, ¿ya? Aunque se pone primero, claro, se pone primero, ¿ya? Claro. Ya. Muy bien. Luego de ahí había hecho el cuerpo, luego el mensaje dentro del cuerpo y luego la finalidad, ¿no? ¿A qué va el mensaje? Siempre se pone, el título es como el nombre, ¿no? El nombre siempre se le pone al final. Tú nunca le pones al niño cuando todavía no ha nacido, ¿no? Todavía está formándose, no le pones nombre. Cuando nace es que ya le pones el nombre. Así es en el mensaje, ¿ya? Tienes la idea, tienes el tema, desarrollas el tema, ¿ya? Y el título le pones ya cuando ya tienes toda la idea, ¿no? Le das un título que pegue, ¿no? Yo ahí había sacado 2 títulos, pastor. De todo lo que había hecho, uno me había salido consagración a Dios cada mañana y el otro me había salido cómo me gusta vestirme. Entonces, ya le voy a mandar. Ya, pero no sé cuál de los dos, pero no,
Sí, lo he veo dos tratado cosas con diferentes. respecto, sí, sobre las vestiduras sagradas de Aarón, esos tiempos de Deuteronomio. He tratado Deuteronomio 28, 2, 4. Ya, ya. Pero ¿qué es la Alemán. vestidura? Claro, ¿qué cosa es la vestidura sagrada o qué es estar Sí, consagrado? En el ajá. caso del sacerdote era también una parte externa, la Ujú, forma de vestir, ¿ya? Que indicaba que estaba consagrado para Dios, ujú. Sí, ¿ya? pastor. Luego he Y, concluido ya con ya. Primera de Pedro 2, Ahora, 9. ¿cómo nosotros podemos decir que estamos Pensar. consagrados a Dios? ¿Porque nos vestimos de alguna manera? No, ahora ya no hay necesidad de esa vestimenta, Ujú. ¿no? Sí, Tendríamos que pastor. usar vestimenta sacerdotal, no, ya no necesitamos de eso. Es nuestra vestidura y nuestro carácter, Sí, ¿ya? pastor. Nuestra conducta, nuestras actitudes, ahí está nuestra Ahí le he vestimenta. puesto Romanos 7, 28. Después de ahí he concluido con Primera de Pedro 2, 9. Ya, ese que había que verlo, en todo caso, ¿ya? Ya, Ya, gracias. Bien, ya, hermano, pastor. vamos ahora sí, le dejo. La próxima semana estamos tratando, y ya sería casi la última, la penúltima, no, la penúltima, porque la última es la otra. Este, Estamos tratando entonces nosotros con el tema de, a ver, eh, administración eclesiástica o el gobierno eclesiástico. Ya, gobierno eclesiástico. Esta parte tiene que ver como cuál es el formato y el sistema de gobierno de la iglesia presbiteriana, ¿no? ¿Cómo aplicamos eso? Tito, pastor. Ya, muy bien. Ahí estamos entonces y vamos a ver algunos modelos. Bueno, solamente para observar, hay varios modelos de gobierno, pero el gobierno básicamente presbiteriano de corte es justamente el nombre, ¿no? Es el gobierno presbiteriano, o sea, el gobierno de ancianos, ¿no? Por eso se llama así. Esa es la característica, ¿ya? Muy bien. Hasta la próxima semana, ¿ya?